Yo creo que de las grandes novedades que tuvimos de que nos vimos acá fue la apertura del mercado japonés. Eso fue, creo que, un gran logro de Uruguay. Hoy, si bien se está comercializando pocos volúmenes con Japón, por diferentes motivos, fundamentalmente arancelarios, que Uruguay tiene un arancel bastante alto con Japón, que es igual al que tiene Estados Unidos, pero de todas maneras estamos presentes en el mercado japonés, es el más exigente en calidad de todos. Y bueno, se está trabajando justamente en bajar un poco los aranceles, pero el que estemos en Japón te abre las puertas a otros mercados que todavía quedan, como de repente arreglar un poco en Corea, Vietnam, y todo lo que es lo que tú decías del sudeste asiático, que es un mercado muy fuerte y que tiene un futuro realmente muy interesante por la altísima demanda y porque además están dispuestos a pagar buenos precios. Yo te diría que el 2019 fue un año extremadamente particular, quizás fue de los mejores años para la ganadería, con precios récord en el precio del ganado y en el precio de la carne. Y bueno, lo fundamental fue la altísima demanda de China, que bueno, por todos sabidos y por algunos sufridos, China tuvo una explosión de una fiebre en los porcinos que determinó una muerte y una matanza de animales también muy fuerte, cerca del 75% del rodeo. Y eso generó una sustitución de carnes en el mundo, en que China, en la medida que empieza a demandar, genera prácticamente un tsunami, ¿no? Claro. Y realmente movió la economía de todo el mundo y movió la carne disponible que se trasladó toda al mercado chino, ¿no? Nosotros, Uruguay tiene una característica en la producción y comercialización de carne, que es uno de los 3 países del mundo que exporta el 75% de lo que produce. En comparación con Argentina, por ejemplo, bueno, Brasil consume el 80% y Argentina consume el 90%. Entonces, la dependencia del precio internacional que tiene Uruguay es muchísimo más alta por exportar el 75% de lo que produce. Entonces, como somos un país extremadamente exportador, el precio que toma la carne es básicamente del precio que se está exportando. Y en el 2019 el mundo avaló, y China fundamentalmente avaló, un aumento del precio de cerca de un 40%. Pasamos de exportar la tonelada en promedio en $3.700 a $4.400. Entonces, eso generó un aumento muy importante en el precio de la carne, que influyó también en el mercado interno. Yo te iba a decir, digo, vos recién lo decías, todos lo saben y muchos lo padecen. Yo digo, lo padecemos, ¿no? Porque hablamos 2 por 3 del tema del precio de la carne. ¿Y por qué tenemos que pagar una carne tan cara siendo un país productor, un país ganadero, que hacemos carretera, a donde vayamos vemos vaca, 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 o sea, vemos novillo, 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 y sin embargo, tener un kilo asado en la parrilla nos cuesta 400 mangos. ¿Por qué? Bueno, eso estriba en esto que explica José Manuel, la gran demanda del mercado chino, que hace que Uruguay, su producción, prácticamente en un gran porcentaje la exporte porque la pagan muy recontra, muy bien. Y bueno, ¿y nosotros cuál es la solución? Importar carnes de buena calidad a un precio más accesible. Sí, eso fue una decisión que toma Uruguay y que en realidad es lo que hace Estados Unidos. A veces nosotros nos fijamos en lo que hacen los principales países del mundo y Estados Unidos es el principal exportador, pero a su vez el principal importador. Y bueno, de las exportaciones que hace Uruguay, el 70% de las exportaciones que tiene Uruguay, el 70% van a China además. Entonces, ahí hay una gran influencia del mercado externo, porque además hay otra diferencia con los países de la región. Uruguay tiene 26 plantas exportadoras de carne, ¿no? Las 26 están habilitadas a China. Eso no pasa en Brasil y en Argentina. Por lo tanto, el precio de exportación no tiene tanta incidencia en el precio que paga la gente en la carnicería, la carne, ¿no? Hay otra cosa que sucede en Uruguay este año, es que el dólar se aprecia cerca de un 16%. El valor de la carne, el precio de la carne se maneja en dólares. Entonces, aunque no hubiera habido aumento de precio internacional, que afectó sin duda el precio de la carne, el dólar también influyó aumentando el precio en pesos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Uruguay? Uruguay empezó hace 3, 4 años una corriente importadora de carne, desde fundamentalmente Brasil en un 90%, Paraguay cerca de un 8%, con el objetivo de tener un impacto de bajar el precio de la carne a nivel interno, ¿no? Y eso generó una baja del precio, o por lo menos atenuó que no hubieran más aumentos. Y se importó carne de muy buena calidad, fundamentalmente de Río Grande del Sur, que tiene un sistema productivo similar al uruguayo, con razas británicas similares a las que tiene Uruguay. Y bueno, pudimos apreciar pulpa, carne de buena calidad, con precios bastante más accesibles que
que los que se pagaban por la carne uruguaya. Eso determinó también atenuar el precio de la carne uruguaya, ¿no? Eso se vio bastante mucho más fortalecido, diría yo, esa situación negativa para los habitantes de Uruguay, a partir de octubre, que hay un aumento mayor del precio de la carne por una mayor demanda china, pero hoy te diría que esos precios cayeron nuevamente y bueno, hay una rebaja en el precio de la carne que es inminente, de un 10, 15, 20% en los próximos días, ¿no? ¿Al consumo aquí en Uruguay? Al consumo, sí. Porque también el precio internacional de China baja porque se da una situación de precios que se van a las nubes en China y que el gobierno chino, que interviene permanentemente porque le preocupa el precio que tienen los alimentos, interviene diciendo, bueno, no, este precio nosotros no lo vamos a validar, por lo tanto tienen que bajarlo un 20 o un 30%. Y mandan a ellos. Y bueno, es decir, es parte de ser los principales demandantes y bueno, dijeron, nosotros no vamos a avalar estos negocios y bueno, hay que renegociar. Hoy se está en un proceso de renegociación de muchos contratos, que son cerca de 50.000 toneladas aproximadamente, que van a bajar alrededor de un 20 o un 30%. Eso genera algunas dificultades, sin lugar a dudas, le genera alguna dificultad a la industria, que compró ganado un poco más caro, pero bueno, son cosas que pasan permanentemente. De todas maneras, más allá de estas situaciones que son, te diría, particulares, hay una demanda estructural que va a estar sostenida en el año 2020, en el 2021, porque ellos no van a poder rearmar el rodeo porcino, que es la principal proteína que consumen, y bueno, la carne vacuna va a seguir teniendo un sitial de privilegio para Uruguay. Uruguay hoy tiene un 20% del mercado chino en el abasto de carne, es muy importante. O sea, el 20% de la demanda china... De la carne que se consume en China es uruguaya. Es uruguaya. Sí. Es un disparate, Es 20%. Sí, son 300.000 toneladas. Y Uruguay importó este año unas 30.000 toneladas para el consumo, son unas 2.000 y pico, 3.000 toneladas por mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es decir, Uruguay libera carne uruguaya que se vende a un precio mayor y te importa carne de la región a un precio menor. Claro, o sea, yo te vendo carne a 20 pesos e importo carne a 8 pesos para vendérsela a los uruguayos a 10. Exactamente. Ese fue un poco lo que se generó. Es como todo, ¿no? De repente ocasiona alguna dificultad en las plantas que no son exportadoras, que tienen que comprar el ganado un poco más caro, porque lo determina, como yo te decía, el precio de exportación y la carne se tiene que vender más barato acá para competir con la carne importada. Entonces es un puzzle, es un juego de ajedrez todo, ¿no? Complicado, ¿no? Porque además hay que ir tomando las variables del dólar, la demanda, la producción, la época del año, lo frigorífico, la oferta de ganado, que como tú decís, lo da la época del año, la oferta de pastos, si viene un verano seco, si viene un verano lluvioso. Hay muchas cosas que entran en juego y que, bueno, que condicionan también el precio de la carne, que a veces no es tan fácil, ¿no? Decir, qué caro que está o qué barato que está. Vos decías el tema del clima, ¿no? Si llueve o si no llueve. Estamos teniendo un verano bastante seco y se anunció que va a haber pocas lluvias comparativamente con otros años. Lo que está pasando ahora, en enero, lo que pasó en diciembre, lo que pasó en febrero, desde el punto de vista climático, ¿qué incidencia puede tener? ¿El clima que ustedes están viendo, lo miran con preocupación o todavía tenemos un margen como para seguir esperando? No, mirá, vinimos de una primavera que es fundamental que llueva, porque es cuando tanto el campo uruguayo como los mejoramientos expresan su mayor producción de forraje. Es una época muy importante porque se da toda la parte de entores de vacas, es decir, claro, la tasa de preñez se determina en verano, tiene que llover. Todas las épocas tienen sus características, pero si estamos pasando por una deficiencia hídrica, eso no hay ninguna duda, que un poco la lluvia que vino ahora hace unos días realmente fue muy buena porque había muchos cultivos que estaban necesitando, todo lo que es soja, maíz. Se mueve mucho dinero realmente en el sector agropecuario y a veces una lluvia de 50 milímetros significa mucho, ¿no? Sí, o que no se dé también significa mucho. Claro. Y digo, la producción ganadera, la producción cerealera siempre tiene una planificación muy fuerte hacia adelante, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pase hoy va a tener una incidencia en de repente 6, 7, 8, un año de plazo. Entonces, siempre estamos mirando para arriba, ¿no? Es un poco bravo por ese lado, porque son situaciones o variables que uno no puede manejar. Exacto, que no puede manejar, que depende de algo externo. Exclusivamente algo externo que uno no puede manejar. Sí, de repente se pueden manejar fechas de siembra, que tenga menos riesgo de caer en una época con déficit hídrico, pero bueno, hay veces que también no lo podés dominar vos. Hacés lo que te vas haciendo en la medida que el tiempo te deje, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, ¿cómo está Uruguay? Uruguay está muy bien considerado. A veces uno cuando sale y tiene la posibilidad de visitar mercados como
como son Alemania, como es Vos viniste hace poco de Europa y Asia, ¿no? En octubre tuvimos una gira muy interesante por una parte por China, otra en Vietnam, que no está abierto el mercado. Nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar al ministro de Ganadería a hacer gestiones para abrir el mercado vietnamita. Me enteré hace unos días que ellos ya están respondiendo todos los documentos que se le dejaron cuando estuvimos allá. Y bueno, uno lo que ve en realidad son muchísimas oportunidades, ¿no? Y lo otro que me parece que queda muy claro es quiénes van a ser en el futuro los grandes productores de proteína animal. Y sin lugar a dudas es América del Sur. Es donde están los rodeos más grandes, donde hay más cantidad de productores, pero además donde se hace cría vacuna, que es lo más difícil. Es decir, no es Europa, que está muy limitado desde el punto de vista de la contaminación, los productores no quieren estar, los gobiernos lo subsidian permanentemente, Estados Unidos lo mismo. México es un productor muy fuerte de terneros que se los vende todos a Estados Unidos para los feedlot. Y bueno, y te queda Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Son los países que seguramente van a ser los grandes productores de carne en el mundo. En algún momento África tendrá que despertar, pero no se le ve en el futuro cercano, ¿no? Y lo otro importante, me parece a mí, referente a los mercados que vos recién nombraste, es con respecto a las cuotas de carne. China, ¿por qué genera el gran movimiento comercial? Porque China no tiene cuotas. Europa sí tiene cuotas para Uruguay y Estados Unidos también. ¿Qué significan las cuotas? Es que tú entras con un volumen determinado pagando un arancel. Por encima de ese volumen, el arancel es mayor. ¿Qué te genera? En la medida que vos más le vendés, el productor recibe menos dinero y la industria también. Por lo tanto, no es tan atractivo producir más, que es lo que siempre soñamos. Uruguay tiene que producir mucho más. China genera el gran cambio, que termina las cuotas. Tiene un arancel de un 12% por si le vendés 100 kilos, pero es el mismo arancel si le vas a vender 400.000 toneladas. Entonces, ese es el gran movimiento que hace China en el mundo. En definitiva, lo que hace China es democratizar los mercados. Entonces, muchos dicen, no, pero ¿por qué dependemos tanto de China y le vendemos el 70%? Es el que te paga más y te cobra menos aranceles. Yo te pregunto, ¿qué haces? Desde el punto de vista de negocios, es el mejor, sin duda. Entonces, muchas veces mucha gente dice, no, bueno, ahora China que bajó. Sí, son vaivenes del mercado. Pero es como cuando Uruguay le vendía el 80% de los lácteos a Brasil, es que te pagaba mejor. Es decir, Uruguay no tiene limitantes de mercados de llegarle, tiene 160 mercados abiertos. El tema es que le vendés sin lugar a dudas al que te paga mejor. Si uno ve la distribución de mercados en los últimos 15 años, hace 15 años era Rusia el principal mercado, fue 5 años. 5 años atrás era Estados Unidos y ahora en los últimos 5 años ha sido China. Uruguay tiene esa capacidad de ir mutando de acuerdo a las características de los mercados y ir llevando su carne a todos esos mercados. Son además extremadamente exigentes, ¿no? Yo creo que igual la carne sigue resultando cara para los uruguayos, para la dieta de los uruguayos, sea el asado, la pulpa, el vacío, más allá de que haya cortes más caros y más baratos, pero en definitiva, en términos genéricos, da la sensación como que la carne sigue siendo todavía en algunos casos hasta prohibitiva para familias de bajos recursos. Pero por otro lado uno dice, bueno, estamos exportando la mayor cantidad de nuestra producción cárnica a un mercado que está pagando muy bien y sin embargo eso, más allá de a los productores, ¿dónde se derrama ese dinero, esa economía? ¿Dónde ingresa al Uruguay? Porque vemos que de pronto hay frigoríficos que están en problemas, algunos que han cerrado, que han mandado gente a seguro de paro, como que hay una disociación entre ambas realidades. Sí, digo, ahí hay de repente hay momentos que se dan diferencias del precio del ganado al precio de exportación, pero hay una relación que publica INAC que se llama Relación Hacienda-Exportación, y vos ves que el precio del ganado acompaña, la tendencia es acompañar siempre al precio de exportación. Hay momentos que el margen que maneja la industria es menor y hay momentos que de repente ese margen es mayor. Son situaciones a veces de oferta, situaciones de clima, que determinan que haya más ganado o que haya menos ganado. Con respecto al precio, yo creo que te mandé una foto, cuando estuvimos en Alemania, el precio de un bife en alga, los 100 gramos, eran 3,50 €. O sea que el kilo eran 35 euros. Son más de 1.000 pesos. Sí, 1.300, más 1.400 de 1.000 pesos el kilo. En Europa, ahí sí la carne es cara. Tenemos un amigo en común en Estados Unidos que nos manda también fotos de lo que paga cuando viene a Uruguay y se junta a comer de pronto un asado con nosotros. Dice, yo no puedo creer que paguen 300 pesos un kilo de asado cuando ya más o menos son los precios que dice José Manuel. Nos manda una foto de un bife ancho y dice, escúchame, por este medio kilo pagué 50 euros. Claro. Estamos todos locos.
O por eso te digo, depende, a veces hay que compararse con el mundo. $50. $50, exacto. Hay que compararse con el mundo. Y bueno, también yo creo que Uruguay tiene una dieta especialmente relacionada a la carne, que el resto del mundo no tiene. Nosotros consumimos 100 kilos de carne por habitante por año en promedio, de todas las carnes, fundamentalmente carne vacuna, 60 kilos, 18 kilos de carne porcina, carne aviar un poco menos y carne ovina prácticamente no. Pero si tú te fijas en los últimos años, ha habido un cambio importante, fundamentalmente por la importación de carne porcina de Brasil. Nosotros hace 10 años consumíamos 9 kilos por habitante, hoy estamos consumiendo 18 kilos por habitante. Es realmente un cambio de carne porcina por habitante por año. Bueno, eso te lo da justamente una de las cosas que tú decís, la bondiola de cerdo cuesta 100 y pocos pesos, ¿no? Y bueno, ha habido una sustitución enorme de carne bovina por carne de cerdo. Y bueno, es parte de la dieta que de repente se cambia en los países, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la carne de pollo? Bueno, la carne de pollo quizás, yo creo que lo que tiene de repente no tiene un buen marketing. Todos decimos que los pollos tienen hormonas. En Uruguay están prohibidas las hormonas. No se produce con hormonas ni en la carne vacuna ni en ningún tipo de producción. Pero hay veces que vas a comprar un pollo, por eso te dice comprar pollo de campo, pollo de granja. Hay veces que vas a comprar un pollo y parece el pavo del Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, bueno, que es una cosa gigante, lo metes al horno y te queda una paloma. Bueno, acá te doy la seguridad que se produce sin hormonas. Si hay alguien que lo hace, está fuera de la ley, pero digo, eso se hacen permanentemente controles a nivel del Ministerio de Ganadería, y eso no se utiliza. Después que de repente lo mojes y lo congeles, y sea agua lo que haya ahí, puede ser también, puede pasar. Pero ahora, por ejemplo, se están poniendo todo un INAC, que está junto con los productores de avícolas, se están haciendo toda una reforma a nivel de las plantas de faena, poniendo básicamente controles para saber cuántos pollos entran, cuántos salen, cuántos se venden, dándole transparencia, lo que se llama las cajas negras que hay en la industria frigorífica vacuna, también se traslada a la parte avícola porque se ve que hoy la gente percibe el pollo como un alimento que le deja dudas. Entonces, bueno, lo que se está tratando es justamente darle seguridad desde el punto de vista alimentario, de inocuidad y de transparencia de negocio a los consumidores, con el objetivo de que sea también una carne que levante en su consumo, ¿no? Sí, además me parece que por lo menos acá en Uruguay somos netamente consumidores de carne roja, ¿no? Totalmente. Más allá de ese hábito que vos decís de la carne porcina que ha ingresado y que hay buen precio y que además, yo qué sé, hay distintas formas de prepararla y de cocinarla, pero es muy rica, realmente muy sabrosa. Pero bueno, somos básicamente con una dieta carnívora de carne roja, ¿no? Totalmente. Nos gusta comer la carne roja, el asado, el churrasco. La colita de cuadril. Claro, claro. Bueno, esas cosas son fundamentalmente las que se han ido exportando. Y creo que la otra importancia que ha tenido China es que te lleva absolutamente todos los cortes. Cosa que no pasa en otros mercados. Claro. Es decir, de repente la cuota 481, por ejemplo, que mucha gente ha escuchado hablar, que es una carne de muchísima calidad, son 80 kilos del animal, ese no son todos los cortes, son los de más valor. Y un animal pesa 500 kilos, 400 kilos. 450, 280, pero con el hueso, que quedan en 200 kilos de carne. Claro, de los 200 kilos se llevan 80, menos exacto. de la mitad. Bueno, ¿y el resto qué tenés que hacer? Bueno, China se mercado lleva... interno barato. Sí, bueno, pero ¿quién come tendones acá? Tendón. Sí, bueno, China se los compra a $5.000 la tonelada. Entonces, ¿y qué hacen con los tendones, China? Los cocinan. Sí, yo comí allá. No es fácil, ¿no? Brava esa. Pero tuve que probar. Bueno, sí, claro, no te quedaba otra. Y bueno, te llevan todos los cortes, es decir, lo que vos digas, no puede ser que coman esto, bueno, lo comen. Es decir, ellos no están acostumbrados a comer carne. ¿No es algo medio como chicludo? Sí, bueno, pero lo hierven 24 horas, ¿no? Entonces termina siendo un poco más agradable. Pero si vos ves lo que comen, después le atracás a lo que sea, ¿no? es muy brava eso, ¿no? Es brava, sí, bueno, no es fácil. Pero bueno, eso creo que es muy importante porque la industria frigorífica tiene que vender todo el animal. No es solamente la colita de cuadril. Claro. Fíjate que del animal los cortes más caros, es el 10% de lo que Uruguay exporta, como cortes de alto valor. El restante 90% nosotros lo vendemos de repente como trimming o como bloques de carne. Entonces, cuando dicen, no, pero vamos a ir a un mercado boutique, sí, está bien, pero estás limitado porque no tenés más. Solamente el 10% son los cortes que se venden por encima de $6.000 la tonelada. El resto son cortes de menor valor, que lo que está intentando Uruguay es agregarle valor a esos cortes para mejorar a su vez el precio de exportación, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años hablando con algunos empresarios de la industria cárnica, estoy hablando de
principios del 2000 de repente, que decían, yo quiero vender mi carne en el mundo, quiero que haya carne al vacío en los free shop, en los aeropuertos. A mí me pareció una demencia, es una carne al vacío en un free shop, y sin embargo hoy es una realidad. Se venden cortes uruguayos, uno de pronto va en alguna conexión internacional y en el aeropuerto hay heladeras acondicionadas y venden cortes de carne uruguaya, ¿no? Sí, sí. O sea, de repente son pequeños bocas de venta, pequeños puntos de venta, pero en definitiva eso habla de una calidad que nos valida como para estar en ese tipo de puntos de venta. Es un mercado premium, mercado boutique, como le dicen ahora, pero que tiene su lugar y hay que construir, en definitiva, la venta de todos esos cortes, ¿no? Ese es un nicho, de repente hay otros nichos que no tienen tanto marketing, pero que bueno, que son importantes para ir a gente que te tiene que consumir eso. No es lo mismo un bife vacío, un bife ancho, que el tendón. Pero bueno, todo se tiene que vender porque todo es parte del animal. Entonces hay que tener estrategias de marketing diferentes de acuerdo a dónde vas. Por ejemplo, hoy hay una fuerte apuesta de marketing en China, con un presupuesto bien importante de la gerencia de marketing de INAC, y se definieron en realidad 3 países, China, Alemania, Estados Unidos, porque es donde Uruguay está mejor posicionado. Por ejemplo, Alemania nos compra el 30% de la cuota Hilton que tiene Uruguay con Europa. Y además hay restaurantes en una empresa que se llama Blockhouse, en donde venden exclusivamente la carne uruguaya. Te traen el bife con el nombre del corte y con la bandera uruguaya. Qué divino eso, ¿no? Es muy... Uruguayan Natural Meat. Exacto, es muy emocionante verlo además, ¿no? Sí, me imagino, además en lugares... en lugares que bueno, en ciudades como Colonia, Bonn, Düsseldorf, yo qué sé, no sabía que existía esto. Y sin embargo se está haciendo una promoción realmente muy buena que te hace sentir bastante orgulloso, ¿no? Y sobre todo cuando vos le preguntás a la gente que es la que compra la carne, la que decide de los países que compra, tú le preguntás, ¿cuál es para ti la mejor carne para manejar? Entonces uno de los compradores me dijo, bueno, mira, para mí la mejor carne es la argentina, pero al mismo nivel está la de Uruguay. Entonces, realmente tenemos un posicionamiento internacional muy bueno. Uruguay está visto en el mundo como un país que cuida el medio ambiente, que es el único país del mundo que el monte nativo ha ido creciendo, que no se deforesta. Que ¿Ha ido creciendo el monte nativo en Uruguay? Sí, producto de la forestación. ¿Por qué? Porque donde se foresta es muy difícil controlar el monte nativo, entonces se va mezclando y ahí empieza a crecer el monte nativo en los lugares, porque se foresta en los lugares de suelos más pedregosos, ¿no? Entonces ahí no se puede controlar y el monte nativo ha ido creciendo en los últimos 10 años. Ese es un valor que tiene Uruguay que desde el punto de vista internacional es muy bien visto. Qué bueno. Tenemos que ir cerrando la entrevista, muy interesante. A mí me encanta escuchar al ingeniero Mesa porque además de que él integra la comisión directiva de INAC, ha viajado, ha estado acompañando al ministro Enzo Benech en estas giras, abriendo nuevos mercados. Tú señalabas, bueno, 2020, 2021 van a ser años de gran demanda, donde Uruguay va a seguir por este camino de exportar, vendiendo a muy buenos precios al mercado asiático. Vamos a ver cómo se comporta el clima, que de eso no podemos hacer futurología. Ahora, desde el punto de vista institucional, que vos decís que hay una buena campaña, hay un buen trabajo hecho en los mercados, ¿se debe pensar en algún desacople cuando haya un cambio de gobierno? Digo, ¿se mantendrán las mismas políticas? Yo no sé qué piensa Uriarte de lo que hace Benech. No sé si vos a nivel del INAC tenés información de que digas, bueno, mirá, la idea es fortalecer, la idea es revisar todos los contratos. Digo, ¿qué puede pasar desde ese punto de vista? Nosotros en realidad yo soy delegado de una gremial de productores, no estamos vinculados a la parte política partidaria, si bien es una gremial política, porque tratás temas políticos de la carne. Yo creo que Uruguay ha sido un país muy republicano también en ese sentido y ha trascendido de los gobiernos las gestiones de estos institutos. Y Uruguay no tiene hoy un posicionamiento internacional porque se empezó a trabajar hace 5 o 10 años. Digo, hay un trabajo de muchísimos años, independiente de los gobiernos, que si bien Uruguay ha mutado justamente en los valores exportables, por ejemplo, en el año 90 Uruguay exportaba el 30% de lo que producía. 20 años después exportamos el 70% de lo que producimos. Eso es un cambio trascendente en la dinámica de los mercados de Uruguay. Y bueno, eso se ha ido acompañando tratando de mejorar la inserción internacional y creo que es un tema más de Estado, más que de gobiernos de turno, ¿no? Debería ser así, ¿no? Y me parece que está bueno que sea así. Yo creo que es como tú decías al principio, es uno de los rubros más importantes que derrama
y derrama mucho a la sociedad, sobre todo en los pueblos. En la medida que a la ganadería, a la agricultura le va bien, los pueblos del interior lo sienten y lo disfrutan o lo padecen, ¿no? Claro, claro. Creo que son situaciones que se ven al corto plazo cuando al sector agroexportador le va muy bien. Y yo creo que tiene que trascender a los gobiernos de turno, y ojalá sea así, ¿no? Sí, sí. Desde nuestra acción en la Junta, las cosas que también las vamos a seguir apoyando y bueno, tratando de mejorar en la medida que podamos, ¿no? Yo creo que el gran desafío que tiene Uruguay es el aumento de productividad que tiene que tener para mejorar la situación económica del sector, pero también para tener mucho más capacidad de exportar, ¿no?